desata el terror contra un valiente opositor en Caracas. ¿Hasta cuándo soportaremos esta tiranía? Alerta roja, el tirano Maduro desata el terror contra un valiente opositor en Caracas. ¿Hasta cuándo soportaremos esta tiranía? Urgente, Venezuela clama justicia. Este 12 de mayo de 2025, el régimen criminal de Nicolás Maduro cruzó otra línea roja al desatar un brutal asedio contra la vivienda de Wilnan Molina, un valiente abogado y dirigente del partido Vanguardia Popular, en el corazón de Parque Central, Caracas. Presuntos matones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, esos perros de presa del dictador, intentaron irrumpir en su hogar sin orden judicial, sembrando el pánico en Molina, su esposa y su hija. Esto no es un simple operativo, es un ataque directo a la libertad. La ONG Provea, con la valentía que caracteriza a los defensores de derechos humanos, denunció este atropello, revelando cómo los esbirros, vestidos de negro como sombras de la muerte, rodearon la casa en un acto de intimidación pura. En las redes, la verdad estalló, medios como El Nacional y El Diario, junto a la valiente voz de Emma Figueroa, CNX, gritaron al mundo que esto es persecución política descarada. ¿Te atreves a ignorar esta injusticia? Sigue leyendo porque esto te va a indignar aún más. Imagínate el terror, estás en tu casa con tu familia y, de repente, un grupo de encapuchados armados, enviados por el tirano Maduro, amenaza con derribar tu puerta. Eso vivió Wilnan Molina, un hombre que no se doblega ante la dictadura. Este no es un caso aislado, es el modus operandi del régimen. En febrero de 2025, María Corina Machado, la esperanza de millones, sufrió un asedio similar en Los Palos Grandes, cuando agentes sin rostro intentaron violar su hogar. Y no olvidemos a Magali Meda, cuya casa fue allanada en mayo de 2025 tras escapar del infierno del régimen. Cada día, el chavismo aprieta más la soga contra quienes alzan la voz. En X, la indignación es unánime, basta de abusos, declaran usuarios, mientras Provea detalla cómo estos ataques son una bofetada a los derechos humanos. ¿Crees que esto no te afecta? Piensa otra vez, porque el régimen no descansa en su cacería de patriotas. Estados Unidos, la tierra de la libertad, debe actuar ya contra este narcorégimen que pisotea a Venezuela. La pregunta es, ¿quién será el próximo en la lista de Maduro? Escándalo total, mientras el mundo observa, el régimen de Maduro se ríe de la justicia internacional. 1. No hay declaraciones oficiales de los lacayos del dictador sobre el asedio a Molina, pero ¿para qué hablar cuando sus acciones gritan? Este es el mismo patrón que vimos en el asedio a la embajada argentina en Caracas, donde opositores como Magalí Meda y Omar González vivieron un infierno, bajo vigilancia constante, sin agua ni luz, rodeados por matones armados. La Convención de Viena, pisoteada, los derechos humanos, un chiste para Maduro. En mayo de 2025, Estados Unidos rescató a Meda y otros héroes de esa embajada, pero el régimen respondió con más represión. Ahora, Molina es el blanco, un hombre cuya única culpa es soñar con una Venezuela libre. En X, la resistencia digital no calla, Maduro, tus días están contados, escribe un usuario. La comunidad internacional, liderada por potencias como Estados Unidos, debe imponer sanciones más duras contra este régimen que usa el SEBIN como su Gestapo personal. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras Venezuela se hunde en el miedo? Esto es un llamado a la acción. Prepárate para la verdad que quema, el asedio a Wilnan Molina no es solo un ataque a un hombre, es un mensaje del tirano Maduro a todos los venezolanos. Si te opones, te aplasto. Pero, ¿quién es este valiente que desafía al monstruo chavista? Molina, abogado y líder de Vanguardia Popular, es un símbolo de la resistencia, alguien que no se vende ni se rinde. Mientras los esbirros del SEBIN rodeaban su hogar, él protegía a su familia, enfrentando el terror con dignidad. Esto recuerda la detención de María Corina Machado en enero de 2025, cuando fue interceptada violentamente tras una protesta en Caracas. El régimen no tiene límites, usa balas, miedo y mentiras para mantenerse en el poder. En X, la furia crece, Maduro es un cobarde que manda a sus matones mientras él se esconde, dice un post. Estados Unidos, con su compromiso con la democracia, debe liderar una coalición global para derrocar a este dictador que ha convertido a Venezuela en un campo de concentración. ¿Crees que la libertad llega sola? Despierta. Porque cada día sin acción es un día más de tiranía. El tirano Maduro desata el terror contra un valiente opositor en Caracas. ¿Hasta cuándo soportaremos esta tiranía? Alerta roja,
el tirano Maduro desata el terror contra un valiente opositor en Caracas. ¿Hasta cuándo soportaremos esta tiranía? Urgente, Venezuela clama justicia. Este 12 de mayo de 2025, el régimen criminal de Nicolás Maduro cruzó otra línea roja al desatar un brutal asedio contra la vivienda de Wilnan Molina, un valiente abogado y dirigente del partido Vanguardia Popular, en el corazón de Parque Central, Caracas. Presuntos matones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, esos perros de presa del dictador, intentaron irrumpir en su hogar sin orden judicial, sembrando el pánico en Molina, su esposa y su hija. Esto no es un simple operativo, es un ataque directo a la libertad. La ONG Provea, con la valentía que caracteriza a los defensores de derechos humanos, denunció este atropello, revelando cómo los esbirros, vestidos de negro como sombras de la muerte, rodearon la casa en un acto de intimidación pura. En las redes, la verdad estalló, medios como El Nacional y El Diario, junto a la valiente voz de Emma Figueroa, CNX, gritaron al mundo que esto es persecución política descarada. ¿Te atreves a ignorar esta injusticia? Sigue leyendo porque esto te va a indignar aún más. Imagínate el terror, estás en tu casa con tu familia y, de repente, un grupo de encapuchados armados, enviados por el tirano Maduro, amenaza con derribar tu puerta. Eso vivió Wilnan Molina, un hombre que no se doblega ante la dictadura. Este no es un caso aislado, es el modus operandi del régimen. En febrero de 2025, María Corina Machado, la esperanza de millones, sufrió un asedio similar en Los Palos Grandes, cuando agentes sin rostro intentaron violar su hogar. Y no olvidemos a Magali Meda, cuya casa fue allanada en mayo de 2025 tras escapar del infierno del régimen. Cada día, el chavismo aprieta más la soga contra quienes alzan la voz. En X, la indignación es unánime, basta de abusos, declaran usuarios, mientras Provea detalla cómo estos ataques son una bofetada a los derechos humanos. ¿Crees que esto no te afecta? Piensa otra vez, porque el régimen no descansa en su cacería de patriotas. Estados Unidos, la tierra de la libertad, debe actuar ya contra este narcorégimen que pisotea a Venezuela. La pregunta es, ¿quién será el próximo en la lista de Maduro? Escándalo total. Mientras el mundo observa, el régimen de Maduro se ríe de la justicia internacional. 1. No hay declaraciones oficiales de los lacayos del dictador sobre el asedio a Molina, pero ¿para qué hablar cuando sus acciones gritan? Este es el mismo patrón que vimos en el asedio a la embajada argentina en Caracas, donde opositores como Magalí Meda y Omar González vivieron un infierno, bajo vigilancia constante, sin agua ni luz, rodeados por matones armados. La Convención de Viena, pisoteada, los derechos humanos, un chiste para Maduro. En mayo de 2025, Estados Unidos rescató a Meda y otros héroes de esa embajada, pero el régimen respondió con más represión. Ahora, Molina es el blanco, un hombre cuya única culpa es soñar con una Venezuela libre. En X, la resistencia digital no calla, Maduro, tus días están contados, escribe un usuario. La comunidad internacional, liderada por potencias como Estados Unidos, debe imponer sanciones más duras contra este régimen que usa el SEBIN como su Gestapo personal. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras Venezuela se hunde en el miedo? Esto es un llamado a la acción. Prepárate para la verdad que quema. El asedio a Wilnan Molina no es solo un ataque a un hombre, es un mensaje del tirano Maduro a todos los venezolanos. Si te opones, te aplasto. Pero, ¿quién es este valiente que desafía al monstruo chavista? Molina, abogado y líder de Vanguardia Popular, es un símbolo de la resistencia, alguien que no se vende ni se rinde. Mientras los esbirros del SEBIN rodeaban su hogar, él protegía a su familia, enfrentando el terror con dignidad. Esto recuerda la detención de María Corina Machado en enero de 2025, cuando fue interceptada violentamente tras una protesta en Caracas. El régimen no tiene límites, usa balas, miedo y mentiras para mantenerse en el poder. En X, la furia crece, Maduro es un cobarde que manda a sus matones mientras él se esconde, dice un post. Estados Unidos, con su compromiso con la democracia, debe liderar una coalición global para derrocar a este dictador que ha convertido a Venezuela en un campo de concentración. ¿Crees que la libertad llega sola? Despierta. Porque cada día sin acción es un día más de tiranía.